Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. El día de ayer estuvimos revisando lo que es el hueso esfenoides, uno de los huesos irregulares que forman parte del cráneo. A continuación vamos a empezar a revisar lo que es el hueso temporal, otro de los huesos componentes del cráneo, principalmente de la base del mismo. Sí, hay que empezar por las preguntas básicas. Primero, ¿cuántos huesos temporales hay? Pues hay dos huesos temporales. Es un hueso par, es un hueso asimétrico, porque si lo dividiéramos en dos, no hay forma de que podamos dividirlo en dos mitades iguales. Entonces, un hueso par es un hueso asimétrico, es un hueso irregular también. Al igual que los huesos ilíacos de la pelvis, va a estar formado de tres porciones que vamos a ver más adelante. Es un hueso bastante importante porque en él también reside uno de los cinco sentidos o funciones sensoriales, que es el sentido del oído. Además, el sentido del oído también está íntimamente relacionado con el equilibrio y el balance. Ahora bien, ¿dónde lo vamos a localizar? Está localizado en la parte inferior y lateral del cráneo. Es parte de la base del cráneo. Y una de sus porciones, la escama, va a formar un pequeño porcentaje de la bóveda del cráneo. Entonces es par, porque hay dos de estos, es par. Es un hueso asimétrico, es un hueso irregular, va a estar localizado en la parte inferior y lateral del cráneo, va a estar compuesto principalmente por tejido compacto y una pequeña porción de tejido esponjoso o diploe. ¿Qué función tiene? Pues tiene la función de alojar a los órganos sensoriales del oído. Entonces aquí tenemos más definido cada una de las partes que acabo de mencionar. Es un hueso del cráneo, es un hueso par, se encuentra lateral e inferior, ¿sí? En algunas situaciones podríamos decir que esta parte inferior, lateral, inferior y posterior del cráneo va a estar ubicado por debajo del hueso parietal, detrás del hueso frontal y del ala mayor del esfenoides, ¿sí? Y vas a encontrarse por delante del occipital. En esta vista lateral del cráneo, que ya los tenemos convenientemente marcados por colores, es el que tiene un color rosáceo. Este es el hueso temporal, ¿sí? Junto con el esfenoides y junto con una porción del parietal y el frontal forman lo que sería la fosa temporal, que la podemos ver delimitada aquí en el cráneo, donde encontramos insertado un músculo, que es el músculo temporal. Ahora bien, ya dijimos también pues las articulaciones que tiene. Va a estar articulado con el esfenoides, va a estar articulado con los parietales, el occipital, y tiene una cavidad articular para el hueso maxilar inferior o mandibular, que es el que vemos aquí en morado. Este es el hueso maxilar inferior, mandíbula o quijada. Ahora, su orientación. Para saberlos distinguir tenemos que tomar en cuenta la escama, que es la porción plana del hueso, ¿sí? Que va a estar vuelta hacia arriba y hacia adelante. Y va a tener una pequeña apófisis horizontal alargada, que es la apófisis cigomática. Esta siempre va a estar orientada hacia adelante. De esta forma podremos ubicar si es un hueso del lado izquierdo o del lado derecho. Esta sería la apófisis cigomática, esta porción marcada en morado, y esta porción en verde, esta es la escama del temporal, es la parte plana. Como mencioné con anterioridad, pues va a formar o va a alojar a la mayor parte del oído, ¿sí? En él se encuentran alojados desde el tímpano, los tres huesecillos como son el martillo, el yunque y el estribo, el laberinto, el caracol, y rellenos de una sustancia llamada endolinfa. ¿Sí? Todo esto con la situación de convertir las vibraciones en el aire en impulsos eléctricos que el cerebro pueda interpretar. Es un hueso bastante complejo porque tiene una gran cantidad de accidentes anatómicos por fuera, pero en el interior tiene aún más accidentes anatómicos. Va a estar formado por tres porciones, tres situaciones que son una escama,
una porción petrosa y una apófisis mastoides o porción mastoidea. En esta imagen podemos observar dos vistas, una externa o exocraniana y una interna o endocraniana. La externa es la de la derecha de la pantalla y la interna es la de la izquierda de la pantalla. Ahora, en la externa vemos que la mayor parte, lo que está en un verde claro, un verde azul, un azul verde, es la porción escamosa o escama del temporal. ¿Sí? Desde la visión exocraniana nada más alcanzamos a ver la porción escamosa y la mastoidea. Se alcanza a observar una muy pequeña porción de la porción petrosa, que es la que vemos en anaranjado aquí abajo. Eso se conoce como apófisis estiloides, ¿sí? Y la porción verde pasto de este lado es la apófisis mastoides o porción mastoidea. En la vista endocraniana, aquí podemos ver en anaranjado la porción petrosa, que su libro Quirós lo describe como si fuera una pirámide cuadrangular con vértice hacia adentro y hacia abajo y la base hacia afuera y hacia arriba. Y de la misma forma podemos distinguir las tres partes, una porción escamosa, una porción mastoidea y la porción petrosa. Esta porción petrosa también se le puede conocer como roca o peñasco del temporal. Y es en ella en la que se va a alojar los órganos propios del oído, que ya he mencionado con anterioridad, desde el tímpano, los tres huesecillos, la endolinfa, el caracol, el laberinto. Ahora, en la vida fetal, como muchos otros huesos de la economía, pues el hueso temporal, al ser muy complejo, va a estar formado por varias partes. Digamos que el esqueleto humano, para formarse, es como si hubiéramos hecho un molde. Si es una pieza que tiene más de una cara, que tiene muchas caras y muchas partes, pues va a requerirse hacer un molde complejo de varias piezas, ¿sí? No así, por ejemplo, en el hueso parietal, que solamente son dos caras, entonces sería un molde muy simple, muy sencillo de formar. En este caso va a estar formado por tres porciones: la superior, que es la concha del temporal o la porción escamosa del temporal. Adentro y abajo tenemos el peñasco y por fuera y atrás tenemos la porción, lo que sería la apófisis mastoides, ¿sí? Luego, de estas tres pedazos, de estas tres porciones, primero tenemos la concha o escama, que se va a describir como una lámina semicircular que va a desarrollarse en sentido vertical, o sea, hacia arriba. Tiene un borde superior con forma de circunferencia o semicircunferencia que va a estar biselado. Esto quiere decir que la capa externa del tejido compacto es más grande que la capa interna del tejido compacto. Entonces, si lo viéramos por un corte lateral, la capa externa sería esta y la interna sería esta, dando esta situación como de oblicuidad en el borde, como si fuera la punta de una aguja. ¿Sí? Luego, el peñasco tiene forma de pirámide cuadrangular, como lo había dicho. Como pirámide cuadrangular, pues tiene una punta o vértice, una base y cuatro caras. ¿Sí? Entonces la base se va a dirigir hacia arriba, atrás y afuera, mientras que el vértice se va a dirigir hacia abajo, adentro y adelante. Se van a encontrar separados entre sí por dos líneas muy marcadas, o sea, lo que es la concha o escama y el peñasco, que son las fisuras petroescamosas externa e interna, ¿sí? Por eso se llaman petroescamosas, petro de piedra o peñasco y escamosa de escama. Estas fisuras se siguen notando en el adulto, en el hueso ya calcificado, se siguen viendo estos dos canales. Lo que aquí se menciona como el hueso timpanal va a ser como, por así decirlo, el molde de lo que va a formar parte de lo que es el conducto auditivo interno. Se va a presentar o a observar como un anillo incompleto. En la imagen de la derecha lo podemos ver como de color anaranjado. Le va a faltar el segmento superior. Entonces, hacia arriba va a haber dos extremos que se corresponden con o que van a tener contacto con la escama del temporal, que son conocidos como los cuernos, ¿sí? En este hueso encontramos una situación o accidente anatómico llamado sulcus tympanicus, que es un canal que se encuentra o va a recorrer el hueso en toda su extensión hacia la parte interna de lo que sería el circuito timpánico, donde vamos a encontrar el caracol y el laberinto. Toda esta porción
en el hueso ya consolidado del adulto, forma la cara o una de las caras externas del peñasco. Este hueso va a tener algunas uniones ya sea con la escama, formando una cisura que se llama cisura tímpano-escamosa, y con el peñasco la cisura tímpano-petrosa. Llevamos 4 cisuras o líneas que quedan en el adulto como marca o evidencia de que el hueso en la vida embrionaria fue formado por otras partes. Ahora ya en el adulto, ya cuando las 3 piezas han sido calcificadas y ya no hay nada de cartílago, pues ya podemos observar el temporal en su forma consolidada. Este va a presentar 2 superficies muy accidentadas e irregulares, una cara exocraniana y una cara endocraniana. La cara exocraniana va a tener una saliente central de dirección horizontal. Se va a dirigir de adentro hacia afuera, ¿sí?, con una ligera dirección de arriba hacia abajo. ¿Sí?, que va a venir a ser la espina cigomática. La cara endocraneal también tiene una saliente central. En este caso, esta saliente central va a ser el peñasco, ¿sí? En él vamos a encontrar algunas impresiones digitales o eminencias mamilares que vienen a ser esta superficie como rugosa que encontramos en el fondo de la escama. También lo podemos observar en la superficie del peñasco, ¿sí?, que en su cara endocraniana podemos observar 2 caras de pirámide cuadrangular. Para su descripción la vamos a dividir en varias porciones. Una, la porción escamosa, que se las voy a marcar aquí. En este interior la vamos a ver como en verde. Esta es la porción escamosa, ¿sí?, que también se le conoce como concha. La porción petrosa es la porción mastoidea. La porción petrosa es aquí. Este es el peñasco o porción petrosa. Y por último, la porción mastoidea. Esta otra semicírculo plano de este lado. Ahora, en esta cara va a persistir lo que es la cisura petroescamosa, que es una línea o canal en donde se va a evidenciar la unión entre el peñasco y la escama. Esa cisura petroescamosa la vamos a marcar en este dibujo de esta forma. Bueno, hay que poner un color que se note más que este morado. Vamos a usar un color rojo. Esta es la cisura petroescamosa, ¿sí? Sirve o queda como una especie de sutura donde se unieron tanto la escama con el peñasco, ¿sí? Ahora bien, la escama tiene 2 porciones que se puede dividir en 2 porciones, una horizontal y una vertical. Más adelante vamos a ir viendo cada una cosa. En el cambio, el peñasco va a tener el peñasco se nota dentro de la superficie interna del temporal como un relieve grande, macizo. Como les dije, tiene forma de pirámide cuadrangular. Vamos a encontrar en esta cara endocraniana 2 vertientes que van a formar este hueso. Una cara antero superior, que primero vamos a evidenciar dónde está esa forma de pirámide cuadrangular, que es un poco difícil de imaginarnos, pero aquí tenemos la base. Aquí pongo otro color. Esta sería la base. Aquí sería uno de sus lados, el otro de sus lados y el borde medio. Entonces tenemos aquí arriba en azul celeste la cara superior y aquí abajo en morado la cara lateral o inferior, o postero superior también se le puede llamar. Entonces estas caras se llaman antero superior porque una está vuelta hacia adelante y hacia arriba y la otra está vuelta hacia atrás y hacia arriba, y están separados por un borde superior, ¿sí? El otro borde, hay un borde superior pero externo, se corresponde con la cisura petroescamosa. Ahora esta sería una cara exocraniana. En la parte exocraniana no alcanzamos a visualizar a lo que es la porción petrosa. No vemos al peñasco. Aquí solamente vemos a la escama, que igual tiene una porción vertical y una porción horizontal y una porción retromeática, o sea, que se encuentra detrás del meato auditivo. El meato auditivo es este agujero, este conductillo, y el meato sería esta porción. Y la porción retromeática, ¿sí? Luego, la apófisis cigomática es la espina horizontal que había mencionado, es esta, que se va a articular hacia adelante con el hueso cigomático de ese lado. Uno de los huesos de la cara que es par. Hay 2 cigomáticos, ¿sí?
También alcanzamos a visualizar en esta cara externa lo que es la apófisis mastoides. Es una prominencia irregular con varios accidentes anatómicos, canales y salientes, que en esta situación vamos a encontrar que es más prolongada o más marcada según la edad del individuo. Entre más adulto el individuo, más viejo, más prolongada es. Y además se va a prolongar por la tracción de los músculos del músculo esternocleidomastoideo que se inserta en la punta de dicha apófisis. Se va a separar de la concha por lo que serían los restos de la cisura petroescamosa externa de este lado. Vamos a marcarla mejor en rojo. Aquí se vería la cisura petroescamosa externa. ¿Sí? Ahora, entre la base de la porción escamosa, la raíz de la apófisis cigomática y la base de nuevo de la porción mastoidea, vamos a encontrar el conducto auditivo externo, que es un orificio que comunica el exterior del cráneo con el interior de la roca o peñasco. Por delante de ella encontramos la cavidad glenoidea, que es donde se va a articular el maxilar inferior, ¿sí? Y además por delante de este conducto vamos a encontrar una grieta o muesca que se llama cisura de Glaser, que sería en azul, sería aquí la cisura de Glaser, ¿sí? En el resto de esta cara vamos a encontrar una pequeña porción del peñasco, ¿sí? Vamos a alcanzar a ver la apófisis tiroides y se supone que en esta cara podemos alcanzar a ver dos vertientes más, las inferiores de lo que sería la pirámide cuadrangular del peñasco, pero para ver esto tendríamos que verlo desde una vista inferior al hueso temporal. Las caras que acabamos de ver es una cara antero inferior y una postero inferior, son las caras del peñasco que nos faltaban de ver, ¿sí? En donde confluyen las cisuras de Glaser y la petroescamosa interna, se forma un ángulo abierto que se llama escotadura anterior. El resto de esta cara va a estar constituida por o va a estar cubierta ya en una persona adulta viva o en un cadáver en fresco por lo que es el conducto auditivo externo, que es el oído y el cartílago que forma el pabellón auricular. Empezaremos a describir lo que es el peñasco. El peñasco vimos que en su porción endocraniana del temporal teníamos una cara antero superior y una cara postero superior, ambas separadas por uno de los bordes de la pirámide cuadrangular. Esta cara antero superior primero va a estar vuelta oblicua hacia arriba y hacia adelante. Va a ser completamente endocranial y tiene una forma triangular con una base posterior y un vértice anterior. Va a presentar los elementos de afuera hacia adentro o de atrás hacia adelante. Primero el tegmen tympani, que es una pequeña placa de huesos en muchos accidentes que por dentro del temporal pues es el techo de la capa tympánica. Por eso el nombre de tegmen tympani. Una saliente redondeada que se llama eminencia arcuata. Aquí tenemos la eminencia arcuata y por delante esta mancha sería el tegmen tympani, ¿sí? Entre estas dos vamos a encontrar un orificio que se llama hiato de falopio, que se va a continuar más adelante, ahorita vemos dónde se va a comunicar. Tenemos otros orificios en esta cara que se les nombra hiatos accesorios. Y por último tenemos una cisura o cisura glaseriana. Esa cisura sirve para el alojamiento de lo que sería el ganglio de Gasser. Hasta aquí terminaríamos. Este va a ser un hueso un poco más prolongado, es algo complicado. Entonces vean el video varias veces para que se vayan aprendiendo las partes que lleva. Entre el esfenoides y el temporal forman una gran cantidad de orificios y conductos del piso o base del cráneo.